Vamos a iniciar este estudio, cual lleva por título El caso de Sucot, Cabañas. Bueno, para empezar este estudio, vale la pena decir que la palabra Sucot es una palabra hebrea que está en plural, cuyo singular es suca. En hebreo, suca es cabaña. Sucot en plural es cabañas, obviamente. Muchas versiones lo han traducido al castellano o al español como tabernáculo o tabernáculos en plural. Ahora vamos a estudiar de dónde es que sale ese mandato o ese mandamiento de esta fecha especial, que de hecho es un Hag. Y para aquellos que ya han estudiado este tema conmigo o que pudieron escucharlo en los videos acerca de este estudio acerca de la palabra Hag, podemos decir de que es una festividad, una fiesta como tal, el cual involucra, como se había dicho en ese momento, cánticos, involucra danzas, involucra bebidas poco fuertes, estar alegres, y ahorita vamos a probar con las mismas escrituras lo que estamos hablando y que estudiamos anteriormente. Aún así, también vale la pena decir que tristemente el judaísmo, y no solamente el judaísmo, pero el mesianismo sobre todo, ha tomado esta fecha especial, esta festividad, y le han dado la interpretación errónea en muchos de los aspectos de la práctica acerca de esta festividad, o sea, el cómo celebrarla. Y han introducido en esta festividad elementos que a la hora de la verdad, como lo vamos a estudiar ahora, no se encuentra en las escrituras. Y tristemente el mesianismo sigue ese mismo patrón, sigue esa misma regla. Aunque la idea no es tratar de criticar, pero sí traer aclaración acerca del proceso que el mismo Eterno demanda o dice acerca de esta fecha especial o festividad. Ahora, hay que recordar que también en este estudio vamos a ver algunos puntos importantes que el Eterno da acerca de cómo hacer esta festividad. Pero en lo que nosotros podamos, en lo que más está en nuestro alcance, tenemos que nosotros conmemorar. No podemos hacerlo tristemente hoy en día al pie de la letra porque eso involucra muchas cosas. Y el estar inventando o el estar tratando de hacerlo como a nosotros se nos ocurra o como nos parezca o que veamos que es lo más, digámoslo así, más bonito, eso no es oportunidad para hacerlo como querramos, sino más bien dejar que esas cosas o esos elementos que no podemos introducir, dejarlo por el momento hasta que tengamos esa oportunidad en el momento que nuestro Mesías, nuestro Rey, aparezca con poder y gloria. Para también nosotros poder avanzar y tener una mejor capacidad de entendimiento acerca de esta palabra hebrea Sucot en plural o Suca en singular, vale también la pena de que ustedes tengan en mente y escríbanlo, por favor, que esta palabra en griego, tomada desde la Septuaginta, o sea, la versión griega traducida del hebreo. Esta palabra en griego es la palabra eskenon. Y esta palabra eskenon, ahorita después lo vamos a estudiar un poquito más, desde los manuscritos de los escritos nazarenos. Pero esta palabra griega eskenon también se puede o tiene sus versiones sustantivas, se puede decir, o palabras similares que llevan el mismo significado como esquenen o esquenais o esquenaz.
que se puede traducir dependiendo al contexto como cabaña, cabañas, tabernáculos, otro, chozas, etc. En sí, para que vayamos entrando en materia, vamos a ir a el libro de Bereshit o Génesis, en el capítulo 33, que es donde aparece por primera vez esta palabra. Y así podemos entender un poco más lo que realmente esto quiere decir. Y en el verso 17 dice de esta forma: pero Jacob viajó a Sucot. Noten que aparece la palabra hebrea Sucot. Y se construyó una casa e hizo cabañas, que de hecho, ahorita lo vamos a ver, es la palabra Suca o Sucot, que es en plural, para su ganado. Entonces se hizo una casa, pero además dice que se hizo cabañas, que es la traducción al hebreo a Sucot, como ahorita lo vamos a ver en el interlineal hebreo. Por eso, porque es que se llamó este sitio Sucot, por eso fue que llamaron a aquel lugar Sucot, o sea, cabañas. ¿Por qué se llamó Sucot o cabañas? Porque él mandó hacer cabañas para su ganado. Y como es bien sabido, este Jacob salió de su tío Labán con mucho ganado. Como bien sabemos nosotros, él se hizo rico por medio de este bien. Entonces ya usted se puede imaginar cuánto podía tener él, cuántas cabañas se pudo haber hecho o cuánto Sucot hizo. Para ver que esta palabra que aparece aquí es la que es o la que estamos hablando, que está relacionada, de hecho, a lo que es esta festividad, podemos ir al interlineal hebreo de este libro, Bereshit o Génesis, en el capítulo 33. Y vamos a considerar el verso 17, que era el que estábamos leyendo. Entonces, aquí dice, Jacob, Asá, Sucotá, cuya raíz es Sucot. ¿Se dan cuenta? Con el número Strong 5523. Que este diccionario lo ha traducido como la ciudad al este del Jordán. Pero obviamente esto está relacionado con cabañas. Pero para que veamos que es así, sigamos leyendo en el interlineal. Entonces dice que construyó él mismo casas y para su ganado construyó o hizo, ¿qué dice? Sucot. ¿Se dan cuenta? Sucot. Con el número Strong 5521, que es de la raíz suca, que es el singular. Cabaña, que este diccionario lo ha traducido como cabañas, tabernáculo, sucot, matorral, cabina. En otras ocasiones lo traduce como tiendas, cama, guaridas, hicieron, pabellón, valle. Pero le llamó Sucot, o esta ciudad fue llamada Sucot, ¿por qué? Por esa misma razón, porque hizo cabañas. Y aquí dice, le llamó por nombre al lugar Sucot, por esa misma razón. Aquí aparece. Sucot. Entonces, una vez más, Sucot en la mente hebrea es eso, cabaña, choza, algo en el cual los animales podían quedarse. Y obviamente vemos la diferencia entre un bayit
O sea, una casa a un Sukkot, cabañas. Cabañas es menos estructuradas, menos cómodas y que va dedicado especialmente para que los animales puedan estar ahí y cubrirse de pronto del calor del sitio donde están, usualmente. No tanto de la lluvia, usualmente en lo que es la cultura hebrea, los animales podían estar bajo la intemperie de la lluvia sin ningún problema. Más que todo, este tipo de cabañas que era hecha de ciertos maderas especiales y ramas y palmeras en el techo, era para cubrir más que todo del sol que en esas tierras pues se presentaba, que era más fuerte. Usted sabe que esas tierras por allá de el Medio Oriente son tierras calientes, bien calientes. Así de que hay que entender de que Jacob mandó a hacer eso por esa misma razón. Pero ese es el sentido de Sukkot o Sukkah. Sukkah es una pequeña choza donde se puede ubicar ahí el ganado, dependiendo del ganado que tenga, obviamente. Entonces, ya teniendo eso en cuenta y también en memoria de que esta palabra, si usted va, por ejemplo, a un interlineal griego, o sea, a la Septuaginta, usted se va a dar cuenta que la palabra Sukkot es la palabra, como se dijo anteriormente, eskenon. Tenga eso pendiente, eskenon, que se escribe como S-K-E-N-O-N o eskené, que es S-K-E-N-E-E. Siguiendo la lectura de las escrituras y ir descubriendo un poco más acerca de lo que es realmente Sukkot, podemos leer las escrituras en el libro de Shemot o Éxodo, en el capítulo 23. Y aquí es cuando el Eterno por primera vez le va a dar el mandamiento como tal acerca de esta fecha especial, específica, apartada al pueblo hebreo. Y mire lo que dice. Vamos a ir a leer el verso 16. Mire lo que dice aquí. Y la fiesta de la cosecha de los primeros frutos de tu trabajo, de lo que sembraste en el campo, y la fiesta de la recolección al fin del año, cuando recolecte los resultados de tu trabajo del campo. 3 veces al año aparecerán todos tus varones delante de Adón Yahweh. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con nada laudable. Yo quiero que nos saltemos al 19, dice, lo mejor de los primeros frutos traerás a la casa de Yahweh, tu Elohim. No cocinarás al cabrito en la leche de tu madre. Bueno, este es otro tema, pero yo quiero devolverme aquí en el verso 16 y aquí presentan básicamente 2 fechas especiales. Una de ellas es llamada la fiesta de la cosecha. En hebreo, Ha-Katzir. Y esta segunda que aparece aquí, y ahorita lo vamos a comprobar, es la fiesta de la recolección, que también se puede traducir cosecha, que es Hak Ha-Asir en hebreo. Y vamos a darnos cuenta que esta primera, como ya lo habíamos estudiado anteriormente, tiene que ver con o es Shavuot. Y esta segunda es Sukkot. Y quiero decir con esto, o qué es lo que muestra las escrituras con esto, que además de que se le da el nombre de Sukkot, también se le da como nombre en hebreo Ha-Asif.
o sea, fiesta de la cosecha o de la recolección. Y vamos a probarlo aquí con el número Strong y después vamos a ir a otros pasajes donde se nos muestra esto que yo estoy diciendo o que esto que estamos leyendo que está relacionado a Sukkot. Pero vamos a ir al interlineal hebreo de Shemot, capítulo 23, perdón. Verso 16. Entonces, ¿qué dice? Que en esas festividades hay que presentar lo que es el primer fruto. O sea, lo que era el primer fruto, ¿en dónde? En la convocación de Shavuot y en la convocación de Sukkot, que también es llamado Asif o Ha-Asif. Mire, ¿cómo le llaman? Le llama Asif, Ha-Asif. Mire, Ha-Asif, que es la fecha importante para la recolección de ese tipo de frutos, que ahorita vamos a hablar un poco. Aquí está, con el número Strong 614, Asif. Que este diccionario lo traduce como cosecha, reunido, una reunión en los cultivos. Cosecha, reunido, una reunión en los cultivos. Número Strong 614. Asif. Ha-Asif. Entonces, vemos de nuevo aquí en este lineal que el nombre de la fiesta es Asif. O sea, con el, obviamente, la partícula esta ha, que es la o el. La cosecha, fiesta de la cosecha o de la recolección. Ha-Asif. Volviendo de nuevo a la lectura que dice, cuando recolectes los resultados de tu trabajo del campo. Esto nos muestra algo bien interesante que no debemos pasar por desapercibido y tenemos que recordar, y es que todas estas fechas especiales, estas convocaciones, tienen su base al tiempo agrícola de ellos. O sea, esto se basa en su modo de vivir. Ellos vivían de la agricultura y de la ganadería. Y en este caso, esto eran fechas agrícolas, como una vez había compartido con ustedes. Por ende, uno tiene que recordar para saber qué es lo que se está hablando cuando se habla acerca de los primeros frutos. Entonces, ¿qué dice? Que cuando recolecte los resultados de tu campo, o sea, cuando ya saques el beneficio de la tierra que el Eterno le daba a ellos, los hebreos. Y algo que muchas personas pasan desapercibido o no quieren darse cuenta, no sé por qué es que no quieren pasar por este pasaje o no quieren recordar este pasaje, es lo que leemos en el verso 17, que dice, 3 veces al año aparecerán todos tus varones delante de Adón Yahweh. 3 veces al año. ¿Qué quiere decir? ¿O qué es esto de 3 veces al año? Ahorita lo vamos a ver con más claridad. Para ello, vamos entonces a leer y analizar en este mismo libro de Shemot o Éxodo, pero ahora vamos al capítulo 34. Y consideremos el verso 22. Mire lo que dice.
observarás la fiesta de Shavuot, semanas, los primeros frutos de la cosecha del trigo. O sea, será cuando, obviamente ya lo habíamos estudiado, se presentaba lo que era la cosecha de trigo. ¿Y qué más dice? Y la fiesta, o sea, la fiesta, el Hag, de la recolección a fin de año. ¿Se dan cuenta? Que esto es lo mismo que estábamos leyendo anteriormente. O sea, Shavuot, también llamado Hakasir, I'm sorry, perdón, Hakasir. Vamos aquí un momentico, aquí de vuelta. Hakasir, que está. Que es Shavuot. Y vemos aquí que al lado tiene la fiesta de la recolección de fin de año. ¿Qué es esta? Ha-Asif. Entonces, vemos entonces la fiesta de Shavuot, que es Hakasir. De nuevo, Hakasir. Y la fiesta de Ha-Asif, que es la de Sukkot. Para probar esto y saber de qué es lo mismo que se está hablando, vamos al interlineal de vuelta, pero ahora en el capítulo 34. En el verso 22. Que dice la fiesta de Shavuot. Shavuot, semanas. Y está ligada, como el pasaje previo, a la fiesta Hag Asif. Aquí lo ven. Ha-Asif. Recuerde que esta partícula quiere decir el o la. En español, el o la. La o el. Cuyo nombre es Asif. Aquí lo vemos. Entonces, volviendo al texto, lo que nosotros leímos en el capítulo 23, desde el verso 16, está hablando lo mismo que en este pasaje. Las dos fiestas de una, Shavuot, y la otra, la de Sukkot, también llamada Asif. ¿Y qué dice? 3:23. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de Adón, Yahweh, el Elohim de Israel. 3 veces al año. Habíamos explicado una vez que el Eterno le había dicho al pueblo hebreo que él le mandaba a que hicieran peregrinaje al lugar donde él había escogido, y ahorita lo vamos a ver más específicamente, para hacer este tipo de eventos. O sea, estas fechas especiales. Y reunirse ahí, ¿quiénes? Toda la familia, las mujeres nada más, los hombres nada más, o los hijos nada más. No, ¿qué dice aquí? Los varones. Ahora, eso no quería decir de que el varón podía llevar toda su familia. Claro que sí, sí lo quería. Pero el mandamiento era nada más los varones. Ahora vamos a ver exactamente qué quiere decir esto, que 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de Adón Yahweh. O sea, 3 veces al año ya sabemos que se refiere a la fiesta de peregrinaje. Entre eso están
panes sin levadura, Matzot, Shavuot y Sukkot. O sea, panes sin levaduras, Pentecostés o semanas y cabañas. Estas 3 veces era cuando los hombres se tenían que presentar. Ahora la pregunta es, ¿dónde se tenían que presentar? Y ahorita vamos a descubrir para que nos demos cuenta y nos quitemos cargas que de pronto nos hemos puesto gratuitamente, porque se ha enseñado algo que no es correcto. Y esto ha traído en la comunidad tanto mesiánica, obviamente el judaísmo también, si es que están fuera del lugar donde se debe hacer esto, como ahorita lo vamos a ver, le ha puesto carga a la gente. No solamente carga, sino que también han hecho que mucha de esta gente, creyendo que es así como ellos están enseñando, están haciendo hacer mucha de esta gente cosas creyendo que es el mandamiento. Porque una cosa es emular y usted pueda decir, bueno, estoy emulando para recordar, mas no es el mandamiento como tal, porque el mandamiento tiene ciertas especificaciones que se debe hacer al pie de la letra, como dice aquí. Entonces, vamos a ver dónde es que se tenían que presentar, y dése cuenta, los varones. Vamos a ir entonces para ello al libro de Vayikra o Levítico. Pero antes de eso, mire lo que dice en el verso 26 de ese mismo libro que estábamos leyendo. Lo más selecto de los primeros frutos de tu suelo traerás, ¿a dónde? A la casa de Yahweh, tu Elohim. Ahora usted se va a estar dando cuenta que estas 3 veces al año, cuando se debían presentar estos varones o familia, no las mujeres, sino los varones de Israel, los varones hebreos, tenía que ser en la casa de Yahweh. La pregunta que también tenemos que hacernos es, ¿dónde era que Yahweh había puesto su casa? Y no solamente eso, sino que como ya habíamos leído y estudiado, esto es una fiesta agrícola. Tenían que llevar lo más selecto de los primeros frutos del suelo. En cada una de estas 3 fiestas de peregrinación. Recuerde de que para Matzot era el primer fruto de la cebada, para Shavuot era lo que era el primer fruto de trigo, y para Sukkot, ahorita vamos a ver un poco más de eso, pero no se pierda. Entonces vamos a ir al libro de Vayikra, Levítico, en el capítulo 23. Vamos a considerar desde el verso 37. Y dice de esta forma: estos son los tiempos señalados de Yahweh que ustedes celebran como ocasiones sagradas. Ya hemos estudiado acerca de esta expresiones hebraicas, ocasiones sagradas, trayendo ofrendas encendidas a Yahweh. Ahora, ¿quiénes son los que tienen que traer las ofrendas encendidas a Yahweh? Ya lo leímos en los pasajes anteriores. Todo varón. Ofrendas quemadas, ofrendas de comidas, sacrificios, libaciones, en cada día lo que sea propio del día. Vamos a leer un poquito antes, que dice en el verso 34, presta atención. Dile al pueblo israelita, volvemos de nuevo al sentido. ¿Quién fue el que lo dijo? Yahweh. Yahweh se lo dio a Moisés. ¿Quiere conocer un poco de que sí fue Yahweh?
Aquí en el verso 33 lo dice, Yahweh le habló a Moisés diciendo. Entonces recordemos esto de cómo es que el pueblo, por miedo a la voz del Eterno, le pidió a Moisés que fuera su intermediario. Y volvemos de nuevo a decir y a recordar de que ciertamente Yahweh no necesita intermediario, pero el ser humano sí que necesita intermediario para conectarse con el Eterno. Y siempre lo ha sido. Lo podemos ver en todas las escrituras hebreas antiguas, el Tanaj. Y también lo podemos ver en los escritos nazarenos. De hecho, el intermediario sobre todos los intermediarios es nuestro maestro Yeshua, Mesías de Israel, prometido al pueblo hebreo y a las naciones. Que dice, Yahweh le habló a Moisés diciendo, dile al pueblo israelita. O sea, Moisés era un instrumento. Era el megáfono del Eterno. Era el material que el Eterno utilizaba para cumplir o para pasar la información a su pueblo y cumplir su voluntad. Era la herramienta que el Eterno utilizaba. Que dice, el día 15 de este séptimo mes será la fiesta de Sukkot, o sea, cabañas, para Yahweh por 7 días. Entonces vemos una vez más que el día en el cual se debía hacer esta convocación o esta festividad era el mes séptimo, el día 15. ¿Por cuántos días? Por 7 días. Y aquí yo quiero que nosotros tengamos en memoria estos 7 días. ¿Por qué? Porque hay muchos que incluyen el octavo día como parte de Sukkot. Aunque están unidas, la verdad o la realidad del caso es algo separado y ahorita lo vamos a ver como tal. Entonces, ¿qué dice aquí? Que Sukkot es por 7 días. Noten de que no dice por 8 días, dice por 7 días. Volvemos a leer, dile al pueblo israelita, el 15 de este séptimo mes será la fiesta de Sukkot, o sea, cabañas, para Yahweh por 7 días. Una vez más confirma, 7 días. El primer día será ocasión sagrada. Ustedes no trabajarán en sus ocupaciones. Por 7 días traerán ofrendas encendidas a Yahweh. Ahora, yo quiero detenerme aquí porque el día o esta fecha o esta Moed, que es lo mismo, fecha especial o Moed, que el Eterno le da al pueblo hebreo, es muy parecida a lo que es la fecha o la Moed de panes y levaduras. Recordemos que panes y levaduras también se daba de la misma manera. Se daba por 7 días. Ahora, lo interesante, y aquí viene la diferencia entre panes y levadura, matzot y sukkot, de que panes y levaduras, a pesar de que se daba por 7 días, el primer día de panes y levadura era convocación y eran días de no trabajar. Y el séptimo día también. Cosa diferente con Sukkot. Sukkot, vamos a darnos cuenta que a pesar de que son 7 días, como lo acabamos de leer, solamente el primer día de esos 7 días es convocación. Y obviamente también era un día en el cual no se trabajaba, no se vendía en ese día. Los 7 días de Sukkot después eran días que el pueblo lo tomaba para no trabajar, pero eso no quería decir de que ellos no podían hacer algo extra en ese día. Cosa diferente a lo que era panes sin levadura. Panes sin levadura, a pesar de que el primer día era convocación y el último día también, los días intermedios eran días laborables. Cosa diferente a lo que es Sukkot. A pesar de que podían hacer después de ese primer día de Sukkot, durante hasta llegar el último día de Sukkot, ellos podían hacer algunas cositas, pero
tenían más bien que dedicarse a cumplir el hecho de habitar en las cabañas. O sea, no podían hacer trabajo muy forzado o dedicarse a otra completamente que le perdiera la vista el dedicarse, el estar dentro de su suca. O sea, dentro de la cabaña de cada persona, obviamente. Entonces, esa es la diferencia. El parecido es que son 7 días, pero Matzot tiene 2 días de convocación. El primer día de convocación y el último día, que es el séptimo día. Sukkot no. Sukkot solamente, a pesar que eran 7 días, o que son 7 días, solamente era uno de convocación. Los demás eran días, sí, no de trabajo, diferente a Matzot, que sí se podía trabajar entre esos días, eran laborables. Sukkot, a pesar de que no se trabajaba, no era de convocación. La gente en particular, individualmente, donde hubieran creado o hecho su sukkah, ahí tenían que habitar, mientras tanto. Y luego, en el 8º día, era que se hacía otra convocación, que de eso vamos a hablar un poco después. Aún así vamos a leerlo por razones de lo que estamos estudiando. Dice, en el 8º día observarán una ocasión, o sea, habrá una reunión y traerán una ofrenda encendida a Yahweh. Es una reunión solemne. Ustedes trabajarán en sus ocupaciones. Perdón, ustedes no trabajarán en sus ocupaciones. Dice en el 37, estos son los tiempos señalados de Yahweh que ustedes celebrarán como ocasiones sagradas, trayendo ofrendas encendidas a Yahweh, ofrendas quemadas, ofrendas de comida, sacrificios y libaciones en cada día, lo que sea propio del día. Ahora, mire todo esto que se presentaba. Y ahorita vamos a ver con más detalle en otro pasaje qué es todo estas ofrendas. Y es ahí donde viene la cuestión. Si yo digo, hay que celebrar la fiesta como tal, porque es un mandamiento, entonces voy a entrar en un que complique en la vida mía y en la vida de mis hermanos, que yo trato de inculcarle esto como hay que hacer. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos obligados a presentar todo esto. Usted se va a dar cuenta que envuelve todo esto que estamos leyendo aquí, que envuelve las ofrendas quemadas, que envuelve las ofrendas comidas, que envuelve estos sacrificios, que envuelve estas libaciones. Y noten que no era solamente el primer día, sino todos los 7 días, en cada día lo que sea propio del día. Mire, no podemos exigir lo que no podemos en este momento. Volvemos de nuevo a decir, todo esto se daba teniendo en cuenta el mandato que el Eterno dijo y que lo habíamos leído un poco, ahorita lo vamos a ver más claro, donde él quería que ellos estuvieran en su casa. ¿Y dónde estaba su casa? Donde él había escogido para habitar él. Lo vamos a descubrir un poco más adelante. Tengan eso en memoria. Por eso no podemos decir, es que vamos a hacer la azúcar como tal, como mandamiento, que ahorita no lo hemos leído, pero ahorita lo vamos a leer. Ahora, no me malentiendan, eso no quiere decir de que como memoria, y si yo quiero emular para recordar cómo pudo ser, y sobre todo para que mis hijos y mi familia que está envuelta en esto, se tenga un vivo recuerdo de cómo fue, yo lo puedo hacer algo parecido, pero no decir de que es el mandamiento como tal, sino que yo lo estoy haciendo de mi cuenta para no perder la ocasión de recordar que algún día lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. Pero no podemos decir, es que lo hice porque este es el mandamiento. No podemos decir eso, porque entonces estaríamos incurriendo en una falta grave, porque si yo digo que hay que hacerlo así, entonces tengo que hacer el resto. ¿Qué más dice en el 38? Aparte de los Shabbatot de Yahweh, aparte de sus donaciones y de todas sus ofrendas votivas,
y de todas sus ofrendas voluntarias que ustedes le dan a Yahweh. ¿Qué más dice? Mira, el día 15 del mes séptimo, cuando ustedes hayan recogido el campo de su tierra. O sea, algo bien interesante, y vuelvo a repetir lo que estábamos hablando hace poco, que esto tiene que ver con el fruto de la tierra y que, como habíamos leído en Shemot o Éxodo, el varón que iba a presentarse, porque era el varón o los varones de los hebreos, no tenían que ir a ese lugar donde estaba la casa del Eterno con las manos vacías. Tenían que presentar ofrenda al Eterno. Aunque habíamos hablado un poco de eso, vale la pena decir de nuevo que nosotros tenemos que presentarnos entonces como ofrendas vivas, de olor agradable al Eterno. Recuerde eso siempre en su corazón. De hecho, vale la pena que nosotros como creyentes en Yeshua como Mesías, ir a estos pasajes en los escritos nazarenos, donde nos recuerda esto que estamos nosotros estudiando. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro o a la carta que Pablo le escribió a Roma, a los de Roma, mira la carta de los romanos o a los romanos, en el capítulo 12. Desde el verso 1, mire lo que dice. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Elohim, que es el culto racional de ustedes. Así de que, ¿qué mejor ofrenda como creyentes en el Mesías que presentarnos nosotros mismos al Eterno? Presentarnos haciendo lo que se nos da la gana, presentándonos delante del Eterno, todavía estando en desobediencia, creyendo de que somos santos nada más por nombres. Aunque el Eterno, obviamente, a través del sacrificio de su Hijo, nos da la oportunidad de convertirnos o de apartarnos y ser santos, que eso es lo que quiere decir santo, apartado, consagrado para el Eterno. Eso no quiere decir de que ya nos vamos a sentar y seguir haciendo lo que antes hacíamos. No, si el Eterno nos apartó para Él, es para eso mismo, para hacer su voluntad. Si somos apartados para Él es porque somos de Él. Y Pablo está diciendo aquí que presentemos nuestros propios cuerpos como esos sacrificios vivos, santos, apartados, agradables a Elohim. ¿Qué más dice? No se conformen a este mundo. Más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Elohim, buena, agradable y perfecta. Aquí lo encierra todo. Que nosotros debemos hacer ese sacrificio vivo, de olor agradable, para hacer la voluntad de nuestro Padre, la cual es buena y agradable y perfecta. Recuerde de que el Eterno le dice a su pueblo, mis mandamientos no son gravosos. Y es bueno para nosotros, de hecho. Mire, en esta misma carta que Pablo le escribe a los de Roma, carta a los romanos en el capítulo 15, también Pablo sigue diciendo acerca de este mismo tema. Yo quiero que vayamos al verso 16, que dice, para ser ministro de el Mesías Yeshua a los gentiles, ejerciendo el servicio sagrado de las buenas noticias de Elohim,
y esto con el fin de que la ofrenda de los gentiles sea bien recibida, santificada por el Espíritu. Ahora mire esto. Vamos a ir a la carta que él le escribiría a Pablo a los de Filipo. Carta a los filipenses. Capítulo 4. Vamos a considerar el verso 18, que dice: sin embargo, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron, como olor fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Elohim. Eso debe ser nuestro sentir. Ese debe de ser el sentir de cada creyente en Yahweh por medio de su Hijo. Aquellos que hacemos parte del pueblo de Elohim, tenemos que ser esas ofrendas de olor agradable. Y esto es lo que nuestro Padre quiere. Volviendo de nuevo a lo que es la lectura, entonces podemos decir con relación a todo esto que estamos leyendo, una vez más, no podemos llevarlo al pie de la letra por esa misma razón, porque no se puede hoy en día. Y ahorita vamos a ver qué envuelve todo esto. Y se va a dar cuenta que no vamos a poder hacerlo ahora. En este momento no lo vamos a poder, aunque queramos. Ahora, noten algo bien interesante en el verso 40, que dice: el primer día, o sea, en ese mismo día, obviamente hay que estar con la mente de que se daba el caso, se daba la forma de hacerlo, lo que vamos a leer, que dice: el primer día, o sea, el 15, tomarán el producto. Y yo quiero que, por favor, leamos cuidadosamente, porque de aquí se ha desprendido una enseñanza rabínica que hoy en día el pueblo mesiánico de las raíces hebreas siguen sin ni siquiera parpadear. Y vamos a analizar esto también en el hebreo. Y vamos a tomar algunos puntos o dichos que muchos de estos líderes salen como objeción para que ellos practiquen lo que ahorita vamos a tratar. Dice: el primer día tomarán el producto de árboles hermosos, ramas de palmas, ganchos de árboles frondosos y sauces del arroyo, y se gozarán delante de Yahweh su Elohim por 7 días. Entonces, deteniéndome aquí, resulta que el judaísmo y su primo hermano, el mesianismo, se toman de estas expresiones para decir que entonces estamos obligados a presentar ciertos elementos que ellos hoy en día utilizan y que se tiene que llevar a cabo al pie de la letra para supuestamente cumplir el mandamiento. Uno de estos es el conocido entre el judaísmo como el etrog, que como lo ven aquí en la gráfica es como si fuera un limón, una lima. A pesar de que obviamente es diferente, como lo acaban de ver aquí, pero es un cítrico de la familia de la lima, del limón, de la naranja. Y muchos anhelan ese día conseguir uno de estos, a pesar de que el valor de este elemento es bastante elevado. Y más cuando, por ejemplo, ellos lo traen o lo importan de allá de Israel, porque esto es específicamente allá en Israel, supuestamente.
Entonces, esto tiene que tener unas especificaciones. De hecho, tiene que ser kosher porque si no es kosher, a pesar de que sea etrog, entonces el mandamiento, según ellos, no es válido. Este etrog, su costo varía. Puede una persona comprar solamente una unidad desde 20 hasta 1,500. Es más, he escuchado de personas que han pagado hasta más de $2,000 por uno de estos, porque supuestamente es un mandamiento de la Torá. El problema de esto es que no hay ninguna parte en las escrituras hebreas, en el Taná, donde el Eterno manda a que el pueblo hebreo o el creyente que se acerque a ser parte de la familia del Eterno compre uno de estos. Es más, volviendo de nuevo a lo que nosotros estábamos leyendo en el verso 40, este troc sale de la expresión que se ha traducido en el español, producto de árboles hermosos. O sea, de esta expresión, producto de árboles hermosos, pasa a etrog. Mire, si nos vamos a el interlineal hebreo de este pasaje de Vayikra o Levítico, capítulo 23, verso 40, resulta que usted no va a encontrar en todo esto la palabra etrog. No lo va a encontrar por ningún lado. Ahora, como ya habíamos dicho anteriormente, el judaísmo lo toma de la expresión et hadar. En este caso, árboles frondosos o árboles hermosos. Hadar es eso. Miren, et, que viene de el número Strong 6086. Árbol. O también se puede traducir como madera. Ahora usted se va dando cuenta que vamos a darnos cuenta más bien que estas especificaciones que estamos leyendo tienen una razón del por qué el Eterno las está mandando. Si el Eterno está diciendo en este pasaje que se consigan, es por una razón específica, no por la razón que hoy en día el judaísmo y el mesianismo que le sigue están tratando de enseñar. Y ahorita le voy a explicar el motivo por el cual ellos lo hacen. Pero aquí nos vamos por medio de las escrituras a comprobar que hay una razón verdadera por la cual el Eterno está pidiendo estos elementos. Pero volviendo de nuevo a la lectura, esta expresión, producto de árboles hermosos, sale de, primero la palabra et, árboles, que también se puede traducir como madera, y ahí usted se va dando cuenta de la idea. Árboles, y vamos a ver que después dice hadar, que dice magnífico ornamento, o sea, hermoso. Aquí está, con el número Strong 1926. Entonces, según el judaísmo, el etrog sale de la expresión et hadar. Pero a pesar de que ellos lo traten de interpretar, es eso, una mera interpretación que no tiene su sostén en las escrituras. Aquí no se está hablando acerca primeramente de que sea solamente los frutos, sino que
involucra, como acabamos de leer aquí, árboles, obviamente, árboles cuya madera sea hermosa, que pueden volver alguno de sus frutos, sí, pero estrictamente el etrog no lo dice por ningún lado las escrituras. Aquí estamos viendo que tiene que ser árboles, obviamente que su madera sea hermosa. Y hay una razón por la cual se está pidiendo eso. Se está pidiendo árbol, obviamente, cuya madera sea hermosa por una razón específica. Que pueden llevar o pueden arrancar los frutos de esos árboles, puede que sí, pero que diga etrog o este producto cítrico, no lo dice por ningún lado. Como acabamos de decir, es mera interpretación, que de hecho se ha convertido esta interpretación en una tradición, en una costumbre tradicional, en una tradición. Mira algo bien irónico con esto, que aún el judaísmo reconoce que es una tradición, que no lo dice las escrituras, como dije anteriormente, solamente lo sacan interpretando la expresión et hadar. Pero el mesianismo, que va un poco más lejos, ellos dicen, oh, pero ¿por qué hay que ser tan extremistas? No tenemos que ser tan malos, porque es que el pueblo judío ha llevado esta práctica por cientos de años. ¿Cómo es que nosotros ahora queremos saber más que el pueblo judío? Es decir, que ellos están equivocados cuando ellos tienen la Torá, que a pesar que sí, y miren lo irónico, ellos mismos reconocen, a pesar que sí es una tradición, pero es una tradición que es basada por el pueblo judío. Pero lo irónico, como estaba diciendo, es cómo es que ellos están hablando de que si es una tradición y que porque el pueblo judío lo hace, nosotros tenemos que obedecer. Cuando por otro lado, hipócritamente, dicen de que no podemos basar nuestras creencias en tradiciones. Por ende, estos mesiánicos han rechazado, obviamente, las prácticas del cristianismo. O sea, hay que ser realmente hipócritas o tener un grado de hipocresía para llegar a esas conclusiones. Oh, no, 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 no. Usted no puede seguir estas prácticas de tradiciones porque no se encuentran en las escrituras. Esas tradiciones son incorrectas porque no se encuentran en las escrituras. Tenemos que ir a las escrituras para que nos demos cuenta que eso no es así. Pero por el otro lado, porque el judaísmo lo dice, entonces, oh, sí, 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 sí. Las tradiciones judaicas son las correctas a pesar de que no se encuentran en las escrituras. ¿Hasta dónde se puede llevar la hipocresía? Y recordemos también, los que se le han olvidado, el maestro criticó este tipo de tradiciones que se ponían o se imponían sobre el mandamiento. El maestro nunca fue en contra del mandamiento. El maestro, nuestro maestro, el maestro sobre todos los maestros, Yeshua, fue en contra de las tradiciones que no estaban de acuerdo a la Torá, a las mismas instrucciones que el judaísmo había creado. Ahora yo me pongo a pensar, si estos que salen con esta excusa o esta objeción, que incluso la elevan hasta el punto de llamar, y se lo digo porque así lo han puesto, de llamar antisemita al que se opone a este tipo de pensamiento ideológico, religioso, filosófico que el judaísmo presenta, entonces yo podría decir, entonces nuestro maestro ha sido el más antisemita. Yeshua, entonces, fue el más antisemita cuando se opuso a los líderes religiosos del judaísmo en sus tradiciones. Entonces, no podemos más bien ser parcial con unos y no con otros. Y obviamente nosotros como personas que estamos volviendo al camino antiguo, a las sendas antiguas,
no queremos estar en el camino o en las sendas del judaísmo. Queremos ir o queremos caminar por las sendas que son las sendas hebreas, que son muy diferentes a las sendas del judaísmo. Entonces, de nuevo, volvemos de nuevo a la cuestión. Este elemento que es muy conocido en el judaísmo y en el mesianismo no aparece en la lista de los elementos que estamos leyendo que el Eterno mandó al pueblo de Israel. Que de hecho estos elementos tienen una razón del por qué. Eso por un lado. Segundo, otro de los elementos que el pueblo judío o el judaísmo más bien tiene por alto en estas convocaciones o en estas celebraciones y el mesianismo también, es lo que ellos le llaman el lulav. Obviamente el lulav es esta ramita que está aquí. Aunque ahora la verdad, el lulav en sí es la combinación de no solamente esta rama de palma, pero también del mirto y del sauce, estas hojas de sauce. Resulta, y ahorita lo vamos a leer, que ellos toman esta palma, la juntan con este mirto y con el sauce para formar lo que hoy en día se conoce como lulav. La combinación de estos es lo que se conoce como lulav, aunque en sí es esta palma. Pero esta también no aparece por ningún lado en las escrituras hebreas, en el Tanaj. Usted no va a encontrar por ningún lado la expresión hebrea lulav o la palabra hebrea lulav. Y ahorita vamos a ver algo bien especial, aunque sí, obviamente el sauce sí aparece, y ahorita lo vamos a ver con más claridad, pero esto, y mucho menos así, las escrituras lo dicen. Entonces, ¿en qué consiste, por ejemplo, la práctica esta que el judaísmo y el mesianismo sigue, como lorito, sin ni siquiera investigar y ser como los de Berea, estos judíos de Berea? Es esta, de que ellos supuestamente interpretan del verso 40 de que el Eterno está mandando, supuestamente, conseguir un etrog, conseguir el lulav, para unir la palma esta, que ellos llaman lulav, junto con el mirto y con las hojas de, o las ramas de hojas de sauces. La unen, como vemos aquí en el gráfico que estamos observando. En este gráfico que estamos observando aquí, la toman en la mano derecha, estos tres elementos, y en la mano izquierda se toma lo que es el etrog. Y después de que ellos toman el lulav en la mano derecha y el etrog en la mano izquierda, empiezan a hacer un tipo de rezo. En este caso empiezan a agitar o a mecer el lulav en los 4 puntos cardinales. Y mientras van haciendo eso, enseguida empiezan a hacer sus rezos. Supuestamente, según como manda el Eterno. Pero lo más triste del caso es que, a pesar de que sí reconocen que es una tradición, en sus rezos y aún en sus enseñanzas, dicen que eso fue lo que mandó el Eterno. Entonces, ¿es una tradición o es algo que el Eterno mandó? Es lo que yo debo de pensar. ¿Es una tradición o es algo que el Eterno mandó? Obviamente, el Eterno eso no lo mandó, porque como lo vamos a seguir leyendo, no vemos por ningún lado en este lugar, como en otros pasajes que vamos a tocar, que el Eterno haya dicho que se tomen estos 4 elementos, 3
juntos en un lado, o sea, en la mano derecha, y uno en la mano izquierda, para después mecerlo y hacer rezos, y mecerlos y hacer rezos en los 4 puntos cardinales diferentes de la tierra. No lo vamos a encontrar. Es una práctica tradicional. Es un rito que el Eterno nos manda. ¿Cómo entonces se va a mandar a hacer eso? ¿Cómo entonces vamos a decir, oh, está bien? Recuerden lo que le pasó a los hijos de Aarón. Por querer hacer lo que ellos pensaban que estaba bien, mire el resultado que ellos recibieron. Recuerde lo que dijo también el Eterno, no te apartarás ni a derecha ni a izquierda de lo que yo te mando. ¿Cómo es que yo no voy a tener en cuenta la suma de la palabra para conocer lo que realmente el Eterno manda? Que en vez de guiarme de las tradiciones que no tienen base en las Escrituras y pensar que porque lo dice un grupo racial, a pesar que sean judíos, porque son judíos supuestamente, entonces está bien, que esa tradición está perfecta. No aparece en las Escrituras, pero es perfecta. Vamos a hacerla, porque así lo mandó el Eterno. No aparece en las Escrituras, es tradición, pero lo mandó el Eterno. No tiene sentido eso. ¿Qué más dice? Dice, y se gozarán delante de Yahweh su Elohim por 7 días. Y mire, algo bien interesante que después vamos a resaltar de nuevo en esto que estamos haciendo con Sukkot, y es esto de estar gozoso, de estar feliz delante de Yahweh por 7 días. O sea, mire que es un mandamiento, ni siquiera es una idea, ni una recomendación. Es un mandamiento de estar gozosos, felices desde ese momento en adelante por 7 días. 41 dice, lo observarán como festividad de Yahweh por 7 días en el año. Lo observarán en el 7º mes como una ley perpetua por todas las edades. Ustedes, y aquí donde va la otra clave del por qué, del verso 40, del por qué es que se tenían que tomar árboles hermosos, o sea, árboles con madera hermosa, ramas de palmas, gancho de árboles frondosos y sauces de arroyo. Aquí nos va a dar a nosotros la razón de estos elementos. Ustedes vivirán en cabañas por 7 días. Todos los ciudadanos en Israel vivirán en cabañas. ¿Pero cuáles? Todos estos ciudadanos habíamos leído en Shemot, capítulo 23, y en el otro capítulo que se encuentra en el 34, que eran los varones. Ahora, si el varón quería incluir a su familia, lo podía hacer, pero no era obligación que toda la familia estuviera ahí. Solamente los varones. Y era algo que se hacía individual. Cada persona en su azúcar. No que es que eso hay que hacerse en comunidad. No. Cada persona individual se hacía su azúcar. Y vamos a probar que la razón de estos 4 elementos es esta. Porque ellos iban a construir con estos 4 elementos su azúcar. Lo vamos a probar con las mismas escrituras. Y no vamos a tratar de interpretar, sino las mismas escrituras lo van a decir clarito. Tengan eso pendiente. Después de haber leído el capítulo 23 de Vayikra o Levítico, yo quiero que vayamos al libro de Bamidbar o Números, capítulo 29. Y aquí nos vamos a dar cuenta acerca de lo que estábamos leyendo en el verso 37, acerca de las ofrendas. Para que nos demos cuenta que no es asunto de querer hacer las cosas como nosotros querramos, sino como el maestro
o más bien como el Eterno y después el Maestro nos dice, nos manda. Y que ahora la verdad no se puede. Mire esto. Números capítulo 29. Vamos a leer desde el verso 1, que dice, en el mes séptimo, el primero mes, observarán una ocasión sagrada, no trabajarán en sus ocupaciones. Y aquí, obviamente, empieza a hablar desde el día de la aclamación, o sea, Yom Teruah, como lo acabamos de estar leyendo. En el séptimo mes, el primero del mes, observarán una ocasión sagrada. Y dice, presentarán una ofrenda quemada, pero vamos aquí a saltarnos al que nos corresponde en este momento, que es Sukkot, Yom Sukkot, el día de las cabañas. Verso 12, que dice, en el día 15 del séptimo mes, observarán una ocasión sagrada, o sea, una reunión, se debe de reunir. No trabajarán en sus ocupaciones, o sea, en ese primer día no se trabajará, sino que se habrá una reunión en ese primer día. Pero, mire lo que dice aquí, por 7 días observarán un festival de Yahweh, que quiere decir que después de ese primer día, 6 días corridos, tampoco es de trabajo, pero con la diferencia que estos 6 días después no se hay que reunir. Cosa diferente, como ya habíamos explicado, de matzot o panes sin levadura, que los 10 intermedios sí eran laborales, se podía trabajar. Pero aquí no. Lo único que el primer día de esos 7 días era de reunión. Los demás no. Pero no se trabajaban. Por eso digo, el que puede sacar esa semana, bendito sea el Eterno. Hoy en día estamos limitados. Entonces tampoco podemos obligar a una persona que, o decirle o ponerle esa carga de que si usted no sacó ese tiempo, entonces usted está mal. ¿Por qué? Porque estamos en este sistema que podemos decir por medio de las escrituras que es un tipo de Egipto, que todavía nos mantiene o nos quiere mantener esclavo a este sistema. Entonces el que pueda, trate. Y si lo alcanzó, bendito sea el Eterno. Y si no, no se sienta mal. Usted recuerde nada más y anhele el momento cuando eso se va a poder llevar a cabo. Cuando nuestro maestro se instaure como rey absoluto, no habrá nada que nos impida. Que dice, siguiendo 13, presentarán una ofrenda quemada, una ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Mire lo que incluye todo esto: 13 toros de la manada, 2 carneros, 14 corderos de un año, serán sin tacha. Las ofrendas de comida con ellos, de harina selecta mezclada con aceite, serán 6 kilos por cada uno de los carneros y 2 kilos por cada uno de los 14 corderos. Y habrá un chivo para ofrenda por el pecado en adición a la ofrenda quemada regular. Su ofrenda de comida y su libación. Libación viene de la palabra hebrea nesek, que es una ofrenda, un corbán, que trata es de ofrecer líquidos al Eterno. Muchas ocasiones es aceite, agua o vino. Dice, el segundo día, 12 toros de la manada, 2 carneros, 14 corderos de un año sin tacha, las ofrendas de comidas y las libaciones para los toros, los carneros y los corderos en las cantidades prescritas. Y un chivo por ofrenda por el pecado en adición a la ofrenda quemada regular, su ofrenda de comida y sus libaciones. El tercer día
11 toros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin tacha, las ofrendas de comida y las libaciones para los toros, los carneros y los corderos en las cantidades prescritas. Y un chivo para ofrenda por el pecado en adición a la ofrenda quemada regular, su ofrenda de comida y su libación. El cuarto día, 10 toros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin tacha, las ofrendas de comida y las libaciones para los toros, los carneros y los corderos en las cantidades prescritas. Y un chivo para ofrenda quemada regular, su ofrenda de comida y su libación. El quinto día, 9 toros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin tacha. Las ofrendas de comida, las libaciones para los toros, los carneros y los corderos en las cantidades prescritas. Y un chivo para ofrenda por el pecado en adición a la ofrenda quemada regular, su ofrenda de comida y libación. El sexto día, 8 toros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin tacha. Las ofrendas de comida y las libaciones de los toros, los carneros y los corderos en las cantidades prescritas, y un chivo para ofrenda por el pecado en adición a la ofrenda quemada regular, su ofrenda de comidas y sus libaciones. El séptimo día, 7 toros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin tacha, ofrenda de comida y las libaciones para los toros, los carneros y los corderos en las cantidades prescritas. Y un chivo para ofrenda por el pecado en adición a la ofrenda quemada regular, su ofrenda de comida y su libación. Mire todas esas ofrendas que se tenían que presentar en ese tiempo. Volvemos de nuevo al asunto. Hoy en día no podemos, por ende, hay que ser realistas y aceptar que no se puede llevar a cabo esto al pie de la letra. Y sobre todo porque las escrituras nos dicen dónde es que esto se tenía que llevar a cabo. 3 veces al año, en la casa del Eterno. ¿Dónde es esa casa? Vamos a seguir investigando y usted se dará cuenta conmigo. Porque no podemos inventar lo que no está escrito, aunque sea una tradición y sea lo más bonito esa tradición. No puedo inventar y poner algo que no está escrito. Lo que sí puedo es conmemorar y recrear para no olvidar que esto se dio, pero no decir es que este es el mandamiento al pie de la letra. Y es que hay que hacerlo y el que no lo haga está en pecado, está en desobediencia. Porque qué tal esa persona que viva en un apartamento, en una ciudad, ¿cómo va a ser que no tenga balcón? Entonces esa persona que es una persona que ama al Eterno, que quiere servirle al Eterno, está desobedeciendo. Ahorita vamos a ver algo y le voy a plantear varias preguntas para que analicemos bien. Porque no solamente hay que ser realistas al asunto este, pero también hay que ver cómo el Eterno realmente lo pone. Y usted se va a dar cuenta a qué me refiero. Pero vamos a ir al libro de Bamidbar o Deuteronomio. Vamos a ir al capítulo 16. ¿Qué dice? Mira lo que dice. 3 veces al año en la fiesta de Matzot, o sea, panes y levadura, en la fiesta de Shavuot, o sea, semanas o Pentecostés, y en la fiesta de Sukkot, que dice, ¿se presentará toda la familia? No, que dice, se presentarán todos tus varones, delante de Yahweh, tu Elohim. ¿En dónde? En todo lugar, en todos los lugares donde habite. No, que dice, en el lugar que él escoja. ¿Y cuál fue el lugar que él escogió? Ya lo leímos anteriormente en Shemot o Éxodo. ¿Dónde está su casa? ¿Dónde es eso?
En Jerusalén. En Jerusalén. ¿Dónde era que se debía hacer esto? ¿Dónde era que los varones hebreos tenían que presentarse para hacer esto? Aquí lo está diciendo. En Jerusalén. Esas personas que pretenden hacer creer y obligar a los hermanos que están iniciando en este caminar, es que usted está obligado a hacer esto donde usted vive. Por ende, usted tiene que sacar el guía obligatorio porque si no está desobedeciendo y tenemos que ir a acampar porque el mandamiento es acampar y las azúcar son las carpas. Mire, no sabe lo que está diciendo y está llevando la contraria al Eterno. No es como yo quiera, no es como yo desee, es como el Eterno dice, es como el Eterno manda. No es como yo pretenda hacer creer, es como el Eterno realmente dice en su palabra. Y aquí claramente el Eterno está diciendo que este tipo de fechas especiales apartadas de él tienen que hacerse allá en Israel, específicamente en Jerusalén, donde está su casa. Obviamente hoy en día no hay el templo, no está la casa del Eterno, pero se hace allá. El que tenga la oportunidad de ir para allá y hacerlo, bendito sea el Eterno, podría decir, estoy cumpliendo, como dice las Escrituras, bien por ello. Si tiene el dinero, tiene la ocasión, tiene el tiempo, tiene las posibilidades de ir por allá y hacerlo así en ese momento, bendito sea el Eterno por ello. Pero hoy en día, muchos de nosotros que no tenemos esa oportunidad, no podemos inventarnos y decir, no, es que usted está obligado a ir con nosotros a un campamento retirado en las montañas, en el bosque, en la playa, donde usted quiera ir y así cumplir el mandamiento. ¿Por qué? Porque no es verdad, no es el mandamiento, lo estamos leyendo. El que quiera ir de campamento es bueno, váyase de campamento. El que quiera irse a acampar en la playa, váyase a acampar en la playa. El que quiera ir a acampar en el bosque, vaya a acampar en el bosque, en las montañas, donde usted quiera. Pero no llame eso el cumplir el mandamiento, porque el cumplir el mandamiento no es irse a acampar, mucho menos en los lugares donde vivimos fuera de Israel, fuera de Jerusalén. Yo recuerdo a una persona hacer una crítica maliciosa y burlesca diciendo de que ¿por qué es que no hacen eso? O sea, hablando de Sucot, ya que él lo estaba haciendo como el mandamiento lo mandaba. Y lo triste es que esta persona era una persona mesiánica, obviamente, que quería pues tratar de hacer esto, pero burlescamente, obviamente, hasta bien de una forma maliciosa, en ignorancia, obviamente, se fue o viajó de Perú, de donde es originario, a México, supuestamente, a hacer la azúcar allá, con un grupo de mesiánicos allá en México. Yo, eso a mí me dejó no solamente triste, no tanto por la burla, porque la gente, la ignorancia es atrevida, sino más bien por el hecho de que como personas no pueden sacar el tiempito para indagar, investigar las escrituras. Y que eso que ellos creen que están cumpliendo resulta ser que están en contra del mandamiento del Eterno. Porque lo están queriendo hacer como ellos quieren, más no como el Eterno lo manda. Por eso es que uno no puede decir, vamos a hacer el mandamiento como tal. Podemos decir, vamos a conmemorarlo para recordar que eso el Eterno lo dio y que en un momento dado el Eterno va a permitir que eso se vuelva a dar. Y ahorita lo vamos a leer con más claridad. Pero ahora en este momento no se puede hacer. La pregunta, por ende, que uno tiene que sacar a relucir es esta. ¿Acaso los judíos
cuando estuvieron en el cautiverio en Babilonia, ¿lo hicieron? ¿Acaso celebraron estas festividades en el cautiverio babilónico? Mire, el que me traiga un pasaje de las Escrituras donde se muestra eso, mire, soy capaz de reconocer, no solamente aquí entre ustedes, pero pondría un video en YouTube para decir, me equivoqué en eso. No hay un pasaje en las Escrituras, y no estoy con esta tratando de hacerle ver de que, oh, que mira, que tan lector, que buen lector de las Escrituras, pero me he leído las Escrituras y no he encontrado ningún pasaje en las Escrituras donde se diga que el pueblo judío, los yehuditas, pudieron celebrar, conmemorar, o más bien celebrar, así como dice las Escrituras, cuando ellos estaban en cautiverio. Que de hecho vamos a ver todo lo contrario dentro de un momento. Entonces, ¿cómo es posible que por tradición o por querer seguir las huellas de un grupo racial, que a pesar que sí, ellos son hijos de Jacob, muchos de ellos, no todos, pero todos son hijos de Jacob, estos, los yehuditas que no creen en Yeshua como Mesías, a pesar de que son hijos de él, más aún no se encuentran en el camino antiguo? Por ende, ellos sufrieron las consecuencias que ellos han sufrido hasta el día de hoy. Pero no podemos seguir las huellas de la religión judaica por creer de que ellos son los depositarios de la Torá. Cuando la realidad es que la mayoría de las cosas que ellos hacen solamente son simples tradiciones que hasta lo reconocen, que lo han elevado al punto más alto que los mandamientos. Entonces vemos claramente, y no lo estoy interpretando, aquí lo dice claramente, 3 veces al año. ¿En qué fecha? ¿En qué moed? ¿O en qué tiempo? En la fiesta de Matzot, en la fiesta de Shavuot, y en la fiesta de Sukkot, se presentarán todos tus varones delante de Yahweh tu Elohim en el lugar que él escoja. No se presentarán delante de Yahweh con manos vacías. Eso ya lo hablamos en el libro de Bamidbar o Números capítulo 29, cuáles son este tipo de ofrendas. Y que dice, sino que cada cual traerá una dádiva según la bendición que le haya otorgado Yahweh su Elohim. Mire, todo esto es para también, o en este día, es para traer esto por la bendición que nuestro Padre nos ha dado, sea mucho o sea poca. De una u otra forma, el Eterno nos ha bendecido. Y ahorita vamos a hablar un poquito del porqué de la azúcar o porqué del Sukkot. Pero vamos a seguir adelante en el estudio y vamos a el libro de Bamidbar aquí mismo, pero ahora vamos a contemplar y analizar el capítulo 26. Vamos a considerar la lectura y el estudio del verso 11. Mire, esta convocación, que lo vamos a volver a repetir, o este tiempo, o esta fecha, es un tiempo en el cual debemos estar siempre contentos. Que dice, desde el verso 11, y deberás disfrutar junto con el levita y el extranjero en medio de toda la abundancia que Yahweh tu Elohim te ha concedido a ti y a tu familia. Cuando hayas apartado la 10ª parte de tu campo en el 3er año, el año del diezmo, y se lo hayas dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman hasta saciarse en tus poblados. Miren, hay algo que yo quiero resaltar aquí, que
hago un paréntesis, voy a volver de nuevo después. Y es esto, además de contentarnos de todo lo que el Eterno nos haya dado, sea lo mucho, lo poco, pero de todas formas hemos recibido de una u otra forma la bendición del Eterno. Y en lo que el Eterno nos haya bendecido, sacar algo para traer contentamiento a alguien que realmente no tiene. El propósito también de Sukkot es contentar al que no está contento. Y cuando hablo de contentar, no es echarle chiste, no es orar y ya. El contentar es que si yo veo sobre todo a mi hermano y a mi hermana pasando realmente necesidad, no por vagancia, no porque es que quería comprarse su carrito del año y no pudo y estaba triste, entonces, voy a contentarlo comprándole su carrito del año. No, es contentar a mi hermano y a mi hermana que realmente no tienen para comer. Literalmente están pasando esa necesidad. Y yo, en lo que puedo, en mis posibilidades, colaborarle para sacarle una sonrisa por ende. Eso es uno de los mandatos que el Eterno le da al pueblo, o una de las razones que es un mandato que el Eterno le da al pueblo. Y el principio del diezmo, que es otro tema aparte, pero voy a tratar de enchufarlo rapidito. El principio del diezmo no es enriquecer al pastor, al rabino, al moré, al roé, al sacerdote, al cura. El principio del diezmo es apoyar o ayudar primeramente al levita que ha dedicado su vida, no a enriquecerlo, a dar lo que necesita en ese momento, al extranjero, al huérfano, a la viuda. Tanto así que después que uno hace, uno puede dar esta bendición que dice, deberás declarar delante de Yahweh tu Elohim, he sacado de la casa la porción consagrada y se la he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, tal como me mandaste. ¿Sí se dan cuenta? No es una simple recomendación, es un mandamiento. No he transgredido ni he descuidado ninguno de tus mandamientos. No he comido de ello mientras estuve de luto. No he sacado parte de ello estando impuro, ni he depositado nada de ello para los muertos. He obedecido a Yahweh mi Elohim. De hecho, tal como me mandaste. Mira desde tu morada sagrada, desde el cielo, bendice a tu pueblo Israel y el suelo que nos has dado, una tierra que fluye leche y miel, como juraste a nuestros padres. Yahweh tu Elohim te manda hoy a observar estas leyes y reglas. Obsérvalas fielmente con todo tu corazón y con todo tu ser. Y tú has afirmado en este día que Yahweh es tu Elohim, que andarás en sus caminos, que observarás sus leyes y mandamientos y reglas y que lo obedecerás. Y Yahweh afirmó en este día que eres tú, como te prometió, su pueblo atesorado, que observará todos sus mandamientos. Y él te llevará a la fama, el renombre, a la gloria y por muy encima de todas las naciones que ha hecho. Y tú serás, como te prometió, un pueblo consagrado a Yahweh, tu Elohim. Y vamos a seguir hablando acerca de eso y vamos a repetir de nuevo esta oración, porque es importante de verdad que entendamos que una de las ideas principales de Sukkot, de Cabañas, es el dar, es el compartir, principalmente con mis hermanos en necesidad. Y obviamente con nuestros familiares también en necesidad y con otros que no sean parte del pueblo, pero que con la ayuda de usted, ellos puedan reconocer que el Eterno los está bendiciendo. Porque recordemos que la bendición del Padre no llega porque el Padre bajó directamente del cielo y se toca la puertecita
de la chocita o de la casa donde se encuentre la persona que está pasando necesidad y diga, mira, mijo, tome esto. ¿Cierto que no? Más bien, el Padre utiliza herramientas a usted, a mí, a cada uno de los creyentes para que la bendición le pueda llegar a otras personas. Entonces, seamos esas herramientas que el Eterno utilice para cumplir sus mandamientos. Ahora vamos a ver realmente, como ya había dicho anteriormente, la razón del por qué, aunque ya había hecho una introducción, pero vamos a ver la razón del por qué el Eterno manda a que los hebreos recolecten esas cuatro objetos o esos cuatro elementos que habíamos leído ahí, que no tienen nada que ver, ya habíamos mostrado, con el etrog o con la lulav, pero bueno, ahorita vamos a volver de nuevo a ellos. Pero vamos a ir para que se den cuenta de qué trata o cuál fue la razón por la cual de estos cuatro elementos. Vamos a ir por ello al libro de Nehemías, Nehemías. A ver. Y vamos al capítulo 8. Que dice, desde el verso 1, cuando llegó el mes séptimo, los hijos de Israel, antes de leer, disculpe, pero antes de leer, recuerden de que el pueblo judío, el pueblo yehudita había salido de cautividad y todos, o no todos, pero una gran parte estaba volviendo a lo que era la tierra de Israel. Y dice, cuando llegó el mes séptimo, los hijos de Israel ya estaban en sus ciudades. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Esto es en Jerusalén. Y le pidieron al escriba Ezra que trajera el rollo de la Torá de Moisés, que Yahweh le había encargado a Israel. El primer día del mes séptimo, hablando de, obviamente, del día de Yom Teruah o el día de la aclamación, Ezra trajo la Torá ante la congregación de hombres y mujeres y de todo el que era apto para entender lo que oía. Leyó del rollo desde el amanecer hasta el mediodía frente a la plaza que está ante la puerta de las aguas, en presencia de hombres y de mujeres y de cuantos podían entender. Los oídos de todo pueblo estaban atentos al rollo de la Torá. El escriba Ezra estaba sobre la plataforma de madera que habían hecho con ese propósito. Y junto a él, a su derecha, estaban Matías, Shemaya, Uriah, Hilquía, Masía, y a su izquierda estaban Pedaya, Misael, Malquía, Hashum, Yasbadana, Seharquía, Meshulam. Ezra abrió el rollo a la vista de todo el pueblo, porque él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Ezra bendijo a Yahweh, a Elohim, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió, amén, amén. Luego se inclinaron y se postraron ante Yahweh con el rostro al suelo. Entonces los levitas Yeshua, Bani, Sherebiah, Yamin, Akub, Shabetai, Odiyah, Maseyah, Kelitá, Azariah, Sosabet, Hanán, Pelayá, le explicaban la Torá al pueblo, mientras el pueblo permanecía de pie en su lugar. Ellos leían en el rollo de la Torá de Elohim, traduciendo y aclarando el sentido de modo que entendieron la lectura. Mira lo que dice más adelante. Nehemías, que era el gobernador, el sacerdote y escriba Ezra, y los levitas que enseñaban al pueblo, le decían a todo el pueblo, este es un día santo para Yahweh su Elohim. No sé, ¿qué dicen? Entristezcan,
ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la Torá. Obviamente, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que no estaban haciendo esto. No estaban obedeciendo todo esto que estaban leyendo. De hecho, muchos de ellos ni siquiera conocían ni habían escuchado nada de la Torá cuando estaban en el cautiverio. Si se dan cuenta, es una prueba, y ahorita vamos a ver más, de que ellos en Babilonia no pudieron hacer esto. ¿Qué más dice? Les digo además, vayan. ¿Qué más dice? Coman ricos manjares. Esto es en los tiempos ya de Sukkot. Coman ricos manjares. O sea que este día es para comer bien. Y que dice, y beban bebidas dulces. ¿Qué más? Y envíen porciones a los que no tienen nada preparado. Si se dan cuenta, la idea de además de estar contentos en este día, además de comer hasta saciarnos, no el estar de glotones ni que la panza se nos explote, pero saciarnos, además de saciarnos y de tomar, nosotros debemos estar seguros que nuestros hermanos también tengan y sacarle una sonrisa por ello. Se envíen porciones a los que no tienen nada, porque este es un día santo para nuestro Adonai. No se entristezcan, porque su gozo en Yahweh es la fuente de su fortaleza. Los levitas hacían que todo el pueblo guardara silencio y decían, cállense. ¿Por qué? Porque obviamente estaban llorando por todas las cosas que oían de la Torá y que ellos no estaban haciendo. Dice, este día es santo, no estén tristes. ¿Por qué? Porque es un mandamiento estar contentos. Entonces todo el pueblo se fue a comer y a beber y enviar porciones y a festejar con alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Mire, dese por servido y contento que nosotros estamos descubriendo todo esto y que no estemos cayendo en manos de personas que quién sabe si a lo mejor por ignorancia y a lo mejor lo quieren hacer por buena voluntad, pero ignorantes empiecen a poner cargas. Dese por bien servido que el Eterno nos está mostrando la forma más adecuada de hacer lo que Él manda, en las posibilidades en que estemos, en los lugares que estemos, y no estar en manos de personas. ¿Usted sabe cuántas personas en los tiempos estos se van disque a acampar y a pasar necesidades en una carpa? Porque en muchas ocasiones, y se lo digo porque lo he visto personalmente, personas hasta con frío en medio de la tempestad, supuestamente porque ese es el mandamiento metido en una carpa que se liquea con el agua. Supuestamente porque ese es el mandamiento, el pasar necesidad, cuando el mandamiento no es pasar necesidad. Aquí estamos dándonos cuenta que el mandamiento es para estar felices, no para estar pasando necesidad. Ahorita vamos a ver un poquito más el motivo de la azúcar o del Sukkot, pero no es pasar necesidad o necesidades, porque estamos viendo aquí que el pueblo comía a gran manera, bebían, la pasaban rico, estaban contentos. Entonces, ¿cómo que pasar necesidades? Pero hay personas que se meten eso en la cabecita. No, es que este es un día para pasar necesidades. Cuando no lo es. Aquí lo estamos dando cuenta. Nos estamos dando cuenta de eso. ¿Qué dice? El segundo día, perdón, 12. Entonces todo el pueblo se fue a comer y a beber y a enviar porciones y a festejar con alegría porque habían entendido las palabras que se le había enseñado. Para el segundo día, después del 15 del séptimo mes, el segundo día se reunieron con el escriba Ezra
los jefes de los clanes de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, para estudiar las palabras de la Torá. Hallaron escrito en la Torá que Yahweh, prestén atención a esto, había mandado por medio de Moisés que los hijos de Israel debían habitar en cabañas en la festividad del séptimo mes, y que debían anunciar y proclamar en todas sus ciudades y en Jerusalén diciendo: salgan al monte y traigan ramas de olivos silvestres, ramas de mirtos, ramas de palmeras y ramas de árboles frondosos. ¿Para qué? Para poner 3 de eso en una mano derecha y el troc en la mano izquierda y mecerlo en los 4 puntos cardinales. ¿Dice eso? ¿Cierto que no? ¿Qué dice? Para hacer cabañas, como está escrito. ¿Es interpretación mía? Aquí lo está diciendo. No tengo ni siquiera ir al hebreo. Bueno, usted lo podemos probar yendo al interlineal hebreo para que se dé cuenta que esto no es traducción mía. Entonces, estos 4 elementos no es para poner 3 en la mano derecha y el electrón en la mano izquierda, mecerlo, hacer esos rezos en los 4 puntos cardinales, sino más bien que esos 4 elementos servían para hacer las cabañas, para hacer las sucot, para hacer cada suca. El pueblo tenía que buscar estos 4 elementos para hacer cada uno su suca. ¿En dónde? En Jerusalén. En Jerusalén. Entonces, de nuevo, traigan ramas de olivos, que es lo mismo que las ramas de olivos silvestre, ramas de mirtos, ramas de palmeras y ramas de árboles frondosos. Cosas que estos ramas de árboles frondosos es lo que el judaísmo ha interpretado tradicionalmente como etrog. Y las ramas de palmera es lo que han interpretado ellos como lulav, uniéndolo obviamente con el mirto, y ellos lo unen con lo que es el sauce. Mire, como una interpretación que se convirtió en tradición por muchos siglos ha llevado a mucha gente a hacer cosas que el Eterno nunca mandó. Y la gente cree que eso es parte del mandamiento. Y obligan a muchos a hacerlo, porque si no lo hacen, entonces está mal. Y aquellos que dicen, bueno, si no lo puede conseguir, lo puede hacer con esto, pero aún igual transmiten ese mismo pensamiento. Cuando se debe decir, eso no es así. Eso no es así. Si usted quiere hacerlo, hágalo, pero no diga que es el mandamiento. Y no lo haga para este tiempo. De hecho, no sé ni por qué la razón de que alguien de la familia del Eterno lo tenga que estar haciendo. ¿Qué más dice? Como está escrito. Si se dan cuenta, aquí Nehemías ni Ezra pusieron a interpretar esto, ni a sacar una tradición para que el pueblo hiciera lo que el Eterno nunca mandó. Quisieron ellos lo que está escrito. Entonces el pueblo salió y ¿qué dice? Y las trajo. ¿Qué trajo? Estos 4 elementos. ¿Para qué? Para mecerlos y hacer un rezo en los 4 puntos cardinales. ¿Cierto que no? ¿Qué dice? Las trajo ¿para qué? Cada uno hizo su cot. Para así sobre su azotea, en sus patios,
en los atrios de la casa de Elohim, o sea, en Israel, en la plaza de la puerta de las aguas, en Israel, allá en Jerusalén, y en las plazas de la puerta de Efraín, que era en Jerusalén. Toda la comunidad que había vuelto del cautiverio hizo cabañas y habitó en ellas. Ahora presta atención a esto. Desde los días de Yeshua, o sea, Josué, que le han traducido en español como Josué, hijo de Nun, hasta aquel día que dice, los israelitas no habían hecho tal cosa. Oh, ¿cómo? ¿No que dicen que allá en Babilonia lo hacían? Mire, una cosa, y eso téngalo por seguro, una cosa es que usted quiera de verdad transmitir la verdad, el que otros sepan la verdad y apartarlo de la mentira, pero otra, el que usted no se eduque bien por medio de las escrituras y enseñe lo que no es como verdad cuando, como le dije ya, no lo es. Como dice el dicho por ahí, aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Aunque la mentira se trate de decorar o maquillar como una verdad, no va a ser verdad. Y eso no va a traerle gloria a nuestro Padre. Cualquier persona podrá decir, eso suena antisemita. Bueno, vuelvo a repetir, entonces el más antisemita de todos los tiempos fue Yeshua, cuando se opuso a las tradiciones judaicas, que no tienen nada que ver con el mandamiento del Eterno. Y él mismo lo dice, ponen sus tradiciones primero que el mandamiento. Todo esto lo estoy haciendo para que notemos de qué realmente trata esto. Segundo, vamos a ver con claridad, y en lo que hemos leído y entendido, que el Eterno mandó hacer cada uno, cada varón, la suca o los sucot, para que recordara que habitó en el desierto durante todo ese tiempo. No para que pasaran trabajo metido en la azúcar, sino para que recordaran que ellos estaban de peregrino. Y eso debe ser una enseñanza para nosotros como creyentes. Nosotros como creyentes no debemos estar amarrados aquí en esta tierra como que si nunca vamos a partir. No estoy diciendo de que mientras estemos aquí, hagamos lo que nos corresponde hacer, toquemos puertas, trabajemos, esforcémonos, pero no pensemos de que esto que podemos alcanzar nos lo vamos a llevar, porque no es así. Recordemos de que nuestra promesa no está en lo que tenemos o lo que hemos conseguido en este momento. Nuestra promesa está en entrar en ese mundo por venir. Y eso es lo que debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón, porque al hacer esto, nos quitaríamos esa carga pesada del por qué no puedo conseguir lo que yo deseo en este momento. Porque son cosas que nos quitan la paz, que no nos dejan el estar contentos. Y el mandamiento y lo que nos recuerda Sukkot es estar contentos, sabiendo que estamos de peregrinos en este momento. Así de que voy a dejar hasta aquí